Creo que ya, sí, creo que ya está grabando. Listo. Entonces, de nuevo, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por asistir a esta charla, a este webinar que tenemos preparados para ustedes. Vamos a hablar sobre las herramientas de diseño sostenible para arquitectura, las que tenemos preparadas por parte de Autodex. Como bien lo venía diciendo, vamos a dar un contexto internacional y nacional con respecto a cómo estamos teniendo en cuenta este comportamiento, cuál es el consumo, cómo nos estamos preparando y cuáles son las herramientas que Autodesk tiene dispuestas para esto. Entonces voy a compartir pantalla. Por aquí ya se ve. Listo. Listo, bueno. Entonces, como bien se los venía comentando, la idea de hoy es hablar sobre las herramientas de diseño sostenible para arquitectura. Tenemos principalmente dos herramientas, una que se llama Autodesk Forma, que es una herramienta que está desarrollada para antes del proyecto, para las etapas de prefactibilidad y factibilidad, donde nosotros apenas tenemos un concepto del proyecto, y otra herramienta que se llama Insight, que esta es para todo lo contrario. Una vez yo ya tengo desarrollado mi proyecto, analizar cuál va a ser ese comportamiento y consumo energético que voy a tener para él. Entonces, esto es algo de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un contexto muy rápido. Como bien les comentaba, la idea es darles un poco de ese contexto, saber cómo nos estamos comportando hoy en día, cuáles son esos consumos, hablar un poquito de la metodología hoy, porque esto es fundamental y trascendental para la implementación y para la medición de estos indicadores, y después ver algunas de las soluciones, ver el uso de la plataforma y ver unos casos de éxito para que tengamos en cuenta qué es lo que hemos venido haciendo y qué es lo que se está haciendo por parte de AutoEx y cómo ha venido respondiendo Colombia como tal a estos proyectos. Bueno, empezamos básicamente la demanda. Actualmente tenemos una demanda que no tiene precedentes y esto ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si nosotros desarrollamos proyectos hace 40 o 50 años, pues esos proyectos no tenían en cuenta la demanda o la cantidad de personas que iban a utilizar estos proyectos. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, un hospital para digamos que para la Colombia hace 40 años, que para la Colombia que tenemos hoy en día. Los requerimientos son totalmente diferentes, el uso es mucho más amplio y la cantidad de personas que pueden llegar a ingresar a un recinto, digamos que una infraestructura como esta, como lo es un hospital, pues va a ser muy diferente. Entonces ya tenemos aquí el primer indicador, tenemos una demanda que no tiene precedentes. Segundo, tenemos un aumento en la complejidad de los proyectos. Volvemos nuevamente, hace 30, 20 o 40 años no se tenían en cuenta indicadores como un correcto uso de las herramientas, esto no se tenía en cuenta, un correcto uso de los suministros, del agua, de la luz, bueno, de todos estos, digamos que servicios que son básicos para el funcionamiento, no se tenía en cuenta, por ejemplo, algo indispensable que era el impacto ambiental que iba a tener este proyecto para la sociedad y para las generaciones futuras. No se tenía nada de esto en cuenta. Entonces tenemos un aumento en la complejidad de los proyectos porque además de que están hechos o se tienen que diseñar para un uso mucho más específico, un uso mucho más común, tenemos que tener en cuenta todos estos indicadores. Tercero, tuvimos una aceleración en la digitalización. Actualmente tenemos un modelo, de pronto para los que no lo han llegado a escuchar, algo que se llama la metodología BIM. La metodología BIM es un modelo que ya se viene implementando a nivel mundial desde hace muchos años, pero específicamente en Colombia se empezó a implementar desde el año 2022. En el año 2020 y 2021, el gobierno nacional desarrolló un plan de implementación que viene secuencial a lo largo de los años. Entonces, desde el año 2022 se empezó a implementar y en el año 2026 digamos que es un mandato a nivel nacional. ¿Qué es la metodología BIM? Básicamente una metodología de trabajo, de coordinación y construcción que me permite gestionar y coordinar los proyectos para que sean integrales desde las primeras etapas hasta sus últimas etapas. Todo esto referente hacia la construcción en Colombia. Esta metodología me permite que yo ya pase de los planos, de esta planificación que yo tenía de los proyectos mediante documentación física a documentación digital. Entonces tenemos una aceleración en la digitalización. Todo esto enmarcado por que la forma de nuestro trabajo ha cambiado. Básicamente tuvimos un hito que fue la pandemia que fue hace ya 5 años, ya hace bastantes años, se pasaron volando.
en el año 2020 esta pandemia marcó un hito porque cambió o nos obligó a cambiar la forma en cómo veíamos las cosas, la forma en cómo trabajábamos en nuestros proyectos, la forma en cómo nos comunicábamos con las demás personas. Entonces, a raíz de todos estos indicadores, pues tuvimos y digamos que vimos la necesidad de cambiar nuestras formas, nuestros requerimientos y nuestros flujos de trabajo para ser más integrales y tener mejores desarrollos en nuestros proyectos. Ahora, no sé si alguien en el chat o son bienvenidas las personas que quieran abrir el micrófono. Actualmente tenemos 8.200 millones de personas, digamos que en el mundo a nivel mundial. ¿Alguien se anima a decir rápidamente cuántas personas pueden llegar a haber en el año 2050? Podemos abrir el micrófono si lo quieren escribir en el chat. Alguien que se anime, que me dé un número, un aproximado, cuántas personas cree que habrán en 25 años. A ver, miramos, creo que no. Nadie se anima todavía. Michael, bueno, Michael nos dice que 9.000 millones. Ok, es un número interesante. No sé si alguien más. Bueno, creo que no. Pablo nos dice que unos 9.700. Entendería yo que es 9.700 millones. Bueno, la cifra, creo que Pablo la tenía presente. La cifra exactamente son 9.700 millones de personas. Es decir, que en unos 25 años van a haber 1.500 millones de personas más en la Tierra. Es decir, básicamente una república de la China repartida en todo el mundo. En Colombia, ¿cómo estaríamos actualmente? Según las estadísticas y según el DANE, esto no es oficial porque como ustedes sabrán, el último censo ya se realizó hace un par de años, pero según las estadísticas de crecimiento y las proyecciones, actualmente tenemos unos 53.110.000 personas. Para el año 2050 se pronostica que hayan aproximadamente unos 57.713.000 personas, es decir, que habrían un poco más de 4.600.000 personas en el territorio nacional distribuidas. Esto según las proyecciones que tiene el DANE. Tengamos en cuenta que estas proyecciones hablan, pues, digamos que se acercan más que todo hacia la natalidad. Esto no tiene en cuenta la migración muy, muy detalladamente. Entonces pueden ser más las personas que lleguen al territorio nacional. Y ahora, en Bogotá. Bogotá actualmente, según las estadísticas del DANE, también mediante las diferentes proyecciones, hay actualmente un poco menos de 7.938.000 personas. Para el año 2050 se pronostica que hayan 9.195.950 personas, lo que nos indicaría que nomás en Bogotá tendríamos más de 1.258.000 personas en 25 años, que eso es bastante grande. Es básicamente la mitad de la población de Medellín, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, estaría aquí en Bogotá. Teniendo en cuenta nuevamente lo que les digo, esto sobre todo por factores de natalidad y de crecimiento, más no de migración, porque la migración puede aumentar drásticamente este número. Ahora, ¿alguien puede indicarme o sabe más o menos cuánta agua podemos llegar a consumir las personas en un día promedio? Teniendo en cuenta la ducha, teniendo en cuenta, digamos que las descargas de inodoro, las lavadas de mano, las cocinas o las cocinajas que pueden llegar a generar algunas personas. Teniendo en cuenta todos estos factores, ¿saben o que pueden llegar a imaginar cuánta agua podemos llegar a consumir en un día promedio? Bueno, aquí de pronto para no ponerlos a pensar tanto, aproximadamente 150 litros de agua al día por persona. Esto es lo que se consume en promedio en Colombia. Esto va a depender de ciertos factores. Normalmente en las ciudades que están un poco más altas, que son más frías, se consume un poco menos de agua. En las ciudades que están más hacia el nivel del mar, se tiende a consumir un poco más de agua. Pero partamos de que el promedio son 150 litros de agua al día por persona. Esto es lo que normalmente se consume y de energía, que esto ya se mide por kilovatios hora al mes por hogar. Entonces ya se mide por hogares, digamos que aquí sí ya es un poco más difícil medirlo por persona. Entonces esto se mide por hogares y el promedio es de 110 kilovatios hora al mes por hogar.
teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de hogares de un promedio de 3 personas. Entonces, un hogar de 3 personas o una familia de 3 personas está consumiendo esta cantidad de energía al mes, ¿vale? Entonces, son los indicadores que quiero que ustedes tengan muy presentes. Más adelante vamos a ver por qué tenerlos presentes y cómo se pueden disminuir para tener un mejor uso de los recursos que tenemos actualmente. Bueno, aquí básicamente ya partimos de la metodología BIM. La metodología BIM, como bien lo comentaba hace un momento, que de su sigla significa Building Information Modeling o el modelado de la información para la construcción, es una metodología que nos permite tener una trazabilidad y una integración total de nuestros proyectos de construcción en todas las etapas y en todo su ciclo de proyecto. Básicamente, esta metodología nos dice que es una gestión de todos los activos que tiene 3 pilares principales. Centralización de la información, voy a colocar aquí el puntero, centraliza la información. Aquí ya no es válido tener información regada en diferentes puntos. Digamos, por ejemplo, en este equipo tengo la información del diseño. Esta otra persona tiene guardada en su computador las memorias. Esta otra persona tiene guardada en su computador las cantidades. Esto ya no es válido. Aquí ya tenemos que centralizar toda la información en un único entorno de datos para que todas las personas tengan acceso a la información actualizada y a todos los requerimientos que ellos necesitan. Entonces, primero, centralización. Segundo, digitalización, ya lo habíamos dicho. Esta metodología ya no concibe que nosotros tengamos documentación física. Todo debe ser digital y tiene que estar centralizado, como ya lo hemos dicho. Y tercero, debe estar desarrollado por todos sus integrantes. Todas las personas, independientemente de la función que cumplan, deben estar enterados y deben estar de acuerdo con lo que se sube y con lo que se actualiza minuto a minuto, hora a hora, día a día y mes a mes durante el desarrollo de un proyecto. Entonces, básicamente, esta metodología, mediante estos principales pilares, va a afectar o va a llegar a intervenir las etapas de diseño de un proyecto, que aquí es donde las constructoras y consultoras se ponen de acuerdo. Entonces, hay empresas que son consultoras, que son las que se encargan del diseño de los proyectos. Hay empresas que son las constructoras. Hay empresas que hacen ambos roles. Por ejemplo, constructoras como Amarillo, Marval, Las Galias, Capital. Son empresas que desarrollan sus proyectos, los diseñan, pero además también los construyen. De pronto subcontratan algunas otras áreas, algunas particularidades o algunas áreas de los diseños, pero normalmente desarrollan la gran tarea de estos proyectos que son, digamos que en su mayoría de las empresas que nombré son proyectos, son empresas que desarrollan proyectos de vivienda multifamiliar. Entonces tenemos 3 grandes etapas que son la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación. Muchas empresas no tienen en cuenta esto. Una vez yo termino mi proyecto, yo debo operarlo, pero la etapa de operación no es simplemente usarlo, es usarlo, digamos que consecuentemente para lo que está desarrollado el proyecto. Y segundo, que este debe tener una etapa de mantenimiento. Todos los activos, todos los proyectos a los cuales no se les hace un mantenimiento tienden a desgastarse y a disminuir su usabilidad, su funcionamiento y digamos que su ciclo de vida proyectado. Si un proyecto estaba diseñado para durar 100 años, si yo no hago mantenimiento, perfectamente este proyecto a los 60 años puede estar casi que abolido porque el mantenimiento es fundamental para el desarrollo no solo de las estructuras, sino de cualquier proceso en la vida. Entonces es indispensable que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Cómo funciona? Rápidamente, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos. Primero, software eficientes o herramientas eficientes que hablen esta metodología. Entonces aquí nosotros debemos tener, como bien se dice ahí, herramientas que hablen este idioma. No es, digamos que aquí no podemos concebir, desarrollar una metodología BIM si no tenemos herramientas que hablen este idioma, porque nos va a ser imposible poder migrarnos a esta metodología. Segundo, integrar, como bien lo hemos dicho, a todas las personas que hacen parte de los proyectos, independientemente del rol que cumplan, sea el director del proyecto, sea el dibujante o el proyectista, todos deben estar enterados, evidentemente al nivel de la información que ellos necesitan. Un dibujante no va a necesitar tener acceso a documentos contractuales, a documentos jurídicos, porque pues esto no le va a interesar, pero sí debe estar enterado de todo lo que él requiere para el desarrollo de sus actividades, digamos que eficientemente. Tercero, la centralización. Ya lo hablamos, debemos tener centralización total de la información, tener un único entorno de datos y que a partir de ese entorno de datos suministra información a todos los integrantes del proyecto.
Y cuarto, esto nos va a indicar una evolución de lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros desarrollamos estos proyectos con la metodología BIM, vamos a poder evidenciar más fácilmente cuál es la evolución que nosotros tenemos respecto a cuando no utilizábamos esta metodología. Bueno, aquí para que lo tengamos en cuenta, esta metodología tiene 7 dimensiones. La primera dimensión, que es una dimensión que nos habla de unas ideas, es decir, aquí tenemos apenas un bosquejo de lo que queremos desarrollar, tenemos un conjunto de ideas, como bien se dice, para poder desarrollar un proyecto. La segunda dimensión ya tenemos un diseño mucho más detallado, ya tenemos aquí qué vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar, qué materiales vamos a utilizar, qué sistemas constructivos vamos a desarrollar, bueno, qué persona se va a encargar de cada cosa. Aquí ya tenemos algo mucho más desarrollado, mucho más realizado. Tenemos la tercera dimensión que es la logística. Aquí básicamente vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, con la generación del proyecto, la generación de las interferencias. Vamos a ver que en esta dimensión tenemos unas herramientas de Autodesk que nos van a permitir visualizar antes de pasar a la etapa constructiva dónde estamos teniendo incidencias. ¿Qué es una incidencia? Un conflicto o un choque que estamos teniendo entre áreas de nuestro proyecto. Por ejemplo, si una tubería me está cruzando una viga, esto yo no lo puedo ver si no tengo la metodología BIM. Esto yo no lo puedo ver sino hasta que lo estoy construyendo. Hasta cuando yo estoy construyendo es que me doy cuenta que esta tubería eléctrica o esta tubería hidráulica me estaba atravesando una viga o un muro donde no se debía. Con la metodología BIM nosotros ya tenemos unas herramientas que nos permiten solventar y planificar esto de forma anticipada, nos permite visualizar esto antes de pasar a la etapa constructiva y esto que nos va a permitir que podamos solventarlo y ahorrarnos esos sobrecostes y esos sobretiempos que llevan a cabo o que se implican el caso de tener que desarrollar ya esto en la etapa constructiva. Tenemos la cuarta dimensión, que es todo lo referente con los tiempos de obra, con la planificación de la obra. La quinta dimensión, que es en misma medida, va muy de la mano con la cuarta dimensión, pero aquí estamos hablando de los costes, todo lo referente con los costes y el presupuesto que yo tengo para mi obra. La sexta dimensión, que es en la que nos vamos a centrar, nos habla sobre la sostenibilidad. Tener en cuenta cuál es el impacto ambiental que va a tener este proyecto, cómo puedo mitigarlo y cómo puedo utilizar materiales, digamos que sustentablemente eficientes para el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces aquí nos da esa posibilidad de poder contemplar otros materiales diferentes a los que nosotros usamos tradicionalmente en los proyectos en Colombia. Y la séptima dimensión, ya lo habíamos dicho, la gestión de los activos, pero recordemos que esa gestión no solo es el uso, es el mantenimiento de esos activos para que estos proyectos sean duraderos durante su ciclo de vida y no solo duraderos, sino funcionales. Bueno, esto es de lo que les había hablado hace un momento. Esta es la línea de implementación en Colombia. En el año 2020 y 2021, como lo dijimos, el Gobierno Nacional desarrolló esa estrategia de implementación y así consecuentemente, desde el 2022 hasta el año en el cual estamos, que es el 2025, se ha venido generando una implementación de los proyectos, pero únicamente en proyectos de construcción públicos. Es decir, que proyectos como el Metro de Bogotá, proyectos como el Regiotram, bueno, muchos otros proyectos están siendo gestionados con esta metodología BIM. Es decir, que tanto las entidades gubernamentales, entidades públicas, como los entes privados que hacen parte de estos proyectos deben estar montados y deben estar administrados mediante esta metodología, la metodología BIM. ¿Qué nos dice? Que el año 2026 es un año crucial, porque aquí, independientemente del proyecto, sea privado o público, esto va a ser un mandato BIM a nivel nacional. Es decir, que todas las empresas que construyan, que diseñen y que hagan parte de algún proceso de la construcción deben estar capacitadas, deben estar coordinadas mediante esta metodología. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, si tenemos clientes que hacen parte de este sector, podemos transmitirles información para poder ayudarlos, darles una consultoría y entender cuáles son las necesidades para que ellos apliquen las herramientas que les hacen sentido y que les van a servir para que puedan implementar la metodología BIM en sus procesos. Ahora, ya pasando un poco más la página, ya hablando como tal del tema central de esta charla, ¿qué es la metodología BIM y qué es la sostenibilidad? Básicamente, el Fondo de Responsabilidad Social y Empresarial de Sustentabilidad nos dice que la sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades que nosotros tenemos actualmente
sin comprometer las generaciones futuras. Esto es muy importante. Nosotros debemos aprender a, digamos, que a usar de buena forma los recursos que tenemos actualmente, empezar a emplearlos de buena forma para que eso no afecte a las generaciones futuras, tal y cual como lo hizo la generación pasada, la de nosotros, que ellos no tuvieron en cuenta estos recursos, no los tuvieron en cuenta para nada. Por eso nosotros en este momento sufrimos un poco con los recursos. Ustedes muy bien saben que en Bogotá hace un año o más de un año empezamos a tener una escasez, por ejemplo, con el suministro de agua. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a evitar desde ahora para las generaciones futuras. Pero ahora, ¿qué es la sostenibilidad en la construcción o qué es la construcción sostenible? Entonces, el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, que es el ente que regula este tipo de certificaciones, comportamientos y demás, nos dice que la construcción sostenible es el arte o la práctica de planear, diseñar, construir, operar y habitar los proyectos de construcción para que sean económicamente eficientes. Eso es uno de los aspectos más importantes. El dinero siempre va a ser importante. Entonces, que sean económicamente eficientes. Segundo, que minimicen el impacto que van a tener en el ambiente. Y tercero, que maximicen el impacto positivo sobre los usuarios, es decir, el confort sobre los usuarios que van a usar estos proyectos. Bueno, aquí como tal nos damos cuenta que la metodología viene siendo esa columna vertebral o esa columna, sí, la columna vertebral o ese lineamiento o ese norte que nosotros necesitamos para el proyecto, porque a partir de esto nosotros vamos a regir cada uno de los pasos de nuestros proyectos. ¿Qué soluciones tenemos por parte de AutoX? Actualmente hay dos soluciones que nos permiten revisar más fácilmente el comportamiento que van a tener antes, durante y después del proyecto. Primero tenemos AutoX Forma. AutoX Forma como tal es una plataforma que la vamos a ver más adelante que nos permite evaluar las condiciones en el sitio donde nosotros vamos a planear intervenirlo, es decir, donde vamos a planear la construcción de nuestro proyecto. Esta plataforma nos va a permitir medir, digamos que aspectos como el viento, el ruido, la temperatura, el potencial de energía, el potencial energético solar para poder sacar o poder extraer energía solar. Bueno, muchos otros aspectos que nosotros vamos a poder considerar durante esas etapas previas al diseño para con esta información implementarla en la etapa de diseño de nuestros proyectos. Es decir, aprovechar toda esta data para poder implementar a nuestros proyectos y que nuestros proyectos sean eficientemente más sustentables y que tengan una mejor sostenibilidad a lo largo de su ciclo de vida. Segundo, tenemos Insight. Insight, como les dije desde el comienzo, es una herramienta que ya está planeada para la postproducción, como se dice. Es decir, una vez yo tengo desarrollado mi proyecto, cómo se va a comportar según los materiales que yo utilicé, según la distribución de espacios que yo utilicé, según la relación de los tamaños de las ventanas que voy a tener en mi proyecto, va a considerar muchos factores que me van a permitir analizar cuál va a ser el comportamiento de mi proyecto. Si este proyecto va a necesitar más o menos iluminación, si va a necesitar más o menos aire acondicionado o más o menos calefacción. Esto va a depender de los factores con los cuales yo lo mida y el diseño que yo esté empleando y materiales que estoy utilizando para mi proyecto. Puntualmente en Insight tenemos actualmente unos componentes que se llama Lighting Analysis, que como su nombre lo dice, nos mide el potencial o los niveles de iluminación que va a tener nuestro proyecto. Esto va a depender de la configuración arquitectónica que se tenga y segundo, del sitio donde esté ubicado. Evidentemente, en Colombia la luz, digamos que está muy controlada. Nosotros sabemos que normalmente la luz va entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, normalmente va entre ese rango de horas, pero hay otros países donde no, otros países donde la luz cambia según la estación o pueden durar meses con luz y después meses sin luz. Entonces esto va a depender mucho del sitio donde esté ubicado y de la configuración arquitectónica que yo tenga. Segundo aspecto, Solar Analysis. Este nos va a permitir visualizar fácilmente el potencial de energía solar que va a tener este proyecto nuevamente según la ubicación en el cual este esté y según el área que nosotros deseemos utilizar para poder generar esta extracción de energía solar. Y tercero, Carbon Analysis, uno de los más importantes. Carbon Analysis nos va a permitir medir esos niveles de carbono que el proyecto va a tener. Hay dos niveles de carbono para que ya lo tengamos aquí presente desde el comienzo. Uno que se llama el carbono incorporado y otro que se llama el carbono operativo. El carbono incorporado es
la contaminación o la huella de carbono que va a generar el proyecto durante su construcción. Es decir, todo ese impacto que va a generar desde que se empieza su construcción hasta que empieza su uso o digamos que su funcionamiento. Y el segundo es el carbono operativo. Ese es el carbono que va a generar, como su nombre lo dice, mediante la operación del mismo. Este carbono operativo se puede medir al año del uso, a los 10 años, a los 30 años, a los 50 años, va a depender del ciclo de vida para el cual yo tenga proyectado este proyecto. Entonces, un proyecto, digamos que la medición de esta huella de carbono de un proyecto va a ser la suma del carbono incorporado, que es durante su etapa constructiva, y el carbono operativo que va a estar asociado al tiempo al cual yo quiera estudiar este proyecto. Eh, Todo esto va a tener una migración para que ustedes también lo tengan presente. Lighting Analysis y Solar Analysis, digamos que van a desaparecer, pero no es que Autodesk los saque como tal del mercado, sino que todo esto va a estar directamente ligado a Carbon Analysis. Una vez yo desarrollo mi análisis con Carbon Analysis, este ya me va a arrojar toda la data de mi proyecto de iluminación, de consumo energético, de análisis solar y del ciclo de vida de carbón incorporado y operativo que va a tener mi proyecto. Entonces, esta es la primera solución. La segunda solución es AutoExforma. AutoExforma como tal es la plataforma que les comentaba hace un momento que me permite gestionar la información antes del proyecto. Entonces, muchos de ustedes sabrán que actualmente hay una central de información, hay una nube de Autodesk que se llama la Autodesk Construction Cloud. Entonces, la herramienta central, el repositorio de información donde yo genero esta administración y coordinación de la información se llama Docs. Aquí es donde yo suministro y almaceno toda la información de mis proyectos. Pero a partir de Docs surgen puentes para otras soluciones, ya sean de colaboración o otras soluciones de diseño, por ejemplo AutoCAD, Civil 3D o Revit. Este siempre va a ser el puente. Entonces el portafolio de Autodesk en cuanto a la nube anteriormente era este, ya conforma, digamos que forma parte o pasa a ser un brazo extendido hacia la parte de la planeación. Y esto precisamente para apoyar la operación y el diseño. Entonces aquí es donde forma, toma mucho peso y mucha relevancia para poder apoyar esas etapas de diseño y de operación de nuestros proyectos. Todo esto con la extracción de información en tiempo real de donde nosotros planeamos construir. Entonces, básicamente, este es el escenario actual que tenemos. Aquí forma, pues básicamente nos va a permitir traer datos y modelos contextuales. Nosotros podemos extraer información en tiempo real como la topografía, las vías existentes, las edificaciones existentes, vegetación existente. Vamos a poder extraer mucha información. Después de esto, nosotros ya seleccionando un sitio, vamos a poder desarrollar un diseño conceptual, es decir, un volumen que va a representar, digamos que geométricamente, mi proyecto. Una vez yo desarrollo diseño conceptual, paso a la etapa de automatización y análisis. En análisis es, una vez yo ya he seleccionado mi sitio, he desarrollado esos volúmenes que quiero intervenir, comienzo a generar en análisis de lo que yo deseo para mi proyecto. Análisis de ruido, análisis de viento, análisis de iluminación, bueno, muchos los análisis que yo puedo generar. Y lo más importante, la información no se va a quedar aquí en la nube. Esta información yo la puedo extraer y la puedo migrar directamente a herramientas de diseño, por ejemplo, como Revit. Entonces, esta información que yo diseñe en esta plataforma la voy a poder extraer y migrar a una herramienta de diseño detallado, como ya lo es Revit, ¿vale? No sé si hasta acá tengamos alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, antes de pasar a mostrarles la plataforma. Revisar por acá el chat. Ah, bueno, por aquí nos habían escrito más personas. La natalidad. Bueno, Pablo, es verdad, la natalidad actualmente es baja. De hecho, un dato que no les he dado, yo tomé como referente el año 2050 porque según la ONU, entre el año 2050 y 2055, empieza un pico de decrecimiento de la población. Es decir, en el año 2050 se cree que va a ser el pico de población a nivel mundial, pero a partir de este año, entre el año 2050 y 2055, va a haber un stand-by, vamos a quedar como planos en un llano y después va a haber un decrecimiento de la población. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta.
Bueno, Claudia nos ha dicho que 100 litros estuviste cerca. De hecho, en Bogotá el consumo promedio son 120 litros. Yo puse 150 porque en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ciudades que son un poco más calientes, el consumo tiende a ser hacia los 160 litros. Entonces, 150 viene siendo como un estándar en Colombia. Pablo, ¿cómo hacer si las personas usan diferentes programas? Por ejemplo, Revit no es compatible ni sus versiones. Ok, sí. Calculista tabs, Revit 25, ok. Bueno, en el caso de Revit sí debemos tener en cuenta que si nosotros estamos utilizando la versión, esto solo funciona o solo pasa con Revit, que es con el aplicativo que es diferente a los demás aplicativos como AutoCAD o Civil, no nos pasa este tema de las versiones. Con Revit tenemos la particularidad de que si nos envían un archivo en 2023, yo debo tener mínimo Revit 2023 para poder abrirlo. Si tengo Revit 2022, no me lo va a abrir Revit porque ya es una versión superior. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta con las personas o con las empresas con las que estamos trabajando, con qué versión de Revit se va a trabajar. También tengamos en cuenta que cuando yo compro Revit o cualquier aplicativo de Autodesk, yo tengo acceso a la última versión, en este caso la versión 2026, pero también tengo acceso a tres versiones anteriores. Es decir, yo puedo instalar la versión 2025, 2024 y 2023, y más la 2026 tengo acceso a cuatro versiones para poder instalarlas. Y yo puedo instalar todas las versiones si lo deseo en un equipo, digamos que bajo mi mismo usuario. Entonces aquí sí debemos tener en cuenta mucho esto, sobre todo para Revit, para poder trabajar todos sobre una misma versión. Caso contrario, si yo tengo instalado Revit 2025 y me envían un 2023, yo lo voy a poder abrir sin ningún problema. Lo que va a hacer Revit 2025 es que me lo actualiza, pero cuando guarde cambios, esta ya va a quedar automáticamente en Revit 2025. Entonces, si la persona que me lo envió únicamente tiene Revit 2023, esta persona ya no lo va a poder abrir. Entonces, por eso la importancia de establecer la versión sobre la cual se va a trabajar. Segundo, digamos que Revit o Autodesk como tal ya tiene un panorama mucho más amplio de las herramientas con las cuales trabaja y también es muy abierto a trabajar con fabricantes y con herramientas que no son de Autodesk. En el caso de Tabs, por ejemplo, Tabs, SAP 2000 o Tecla, que son programas de diseño estructural, desde Revit yo ya puedo tener la opción de importar directamente estas extensiones. Es decir, yo no necesito tener aquí un mediador, un formato mediador para poder importar información, sino que Revit ya me trae directamente información de Tabs, de SAP 2000 o de Tecla, que son programas muy similares, directamente a Revit. También hay una extensión, que esa es una extensión internacional, que es de la metodología BIM, se llama el formato IFC, punto IFC. Y este es un formato que el 90% de los fabricantes que están, digamos que referentes a la construcción, están manejando porque es un mandato a nivel internacional. Es decir, que yo desde Revit, desde ETABS, desde Tecla o desde cualquier otro aplicativo, puedo tener la posibilidad de exportar la información a este formato IFC. Y este formato sí es un formato transversal para cualquier solución. Entonces, es otra de las opciones que tengo allí. Bueno, voy a pasar a mostrarles la plataforma. Porfa, me confirman si ya se puede. Perdón que no me deja verla. Que creo que me va a tocar compartir toda la. Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque no me dejó compartir únicamente esta pantalla. Bueno, aquí les estoy mostrando como tal la plataforma Autodesforma, esto es lo que yo les había comentado, aquí es desde donde yo genero mis proyectos, la conexión con los diferentes proyectos con los cuales vaya a trabajar. En este caso tengo aquí los proyectos que yo ya he venido generando y aquí la opción de crear nuevos proyectos. Entonces, básicamente cuando yo genero un nuevo proyecto, voy a crear aquí uno nuevo, perdón, vamos a hacerlo sobre este acá. Aquí me va a solicitar que yo seleccione cualquier parte del mundo. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo extraer información de cualquier parte del mundo.
Simplemente debo tener en cuenta que si tengo una restricción de área para poder extraer información, es lo único. Entonces vamos a ir a Colombia, vamos a ir, por ejemplo, aquí a Bogotá. A medida que nos vayamos acercando, nos vamos a dar cuenta que el límite como tal son 5 kilómetros cuadrados los que yo puedo extraer. Entonces, cuando yo me vaya acercando, se me va a habilitar una ventana para que me habilite como tal la información o la cantidad de información que puedo extraer. Aquí está un poco demorado. Bueno, aquí ya, como se pueden dar cuenta, ya me aparece la ventana. Entonces, a medida que yo me vaya alejando, me va apareciendo, digamos que el área que yo puedo llegar a extraer. Entonces, en este caso, si yo quiero extraer esta información, por ejemplo, aquí tengo seleccionada toda el área de la Universidad Nacional. Si yo quiero extraer la información referente a esto, porque voy a hacer un análisis ambiental, un análisis de vientos, un análisis de temperaturas, de ruidos, bueno, cualquiera que sea este el análisis, yo puedo seleccionar esta área y una vez la confirme, me va a extraer, como bien les decía, la topografía, las vías, las edificaciones existentes, la vegetación existente. Entonces, para términos prácticos, me voy a devolver y voy a entrar a un proyecto que ya tengo generado para mostrarles cómo se ve la información. Esperemos aquí que nos cargue. Si tienen alguna duda o pregunta, yo apenas termine esto, vamos a pasar a ver unos casos de ejemplo muy rápidos y paso a responder las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Ustedes las pueden dejar en el chat mientras tanto. Entonces, como bien les decía, aquí ya tengo la información que previamente me ha arrojado la plataforma. Desde aquí yo qué puedo extraer, aquí yo tengo una librería. Perdón. Aquí yo tengo una librería donde yo puedo extraer la información que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué información puedo extraer? Las edificaciones existentes. Tengo aquí, digamos que dos proveedores de información, uno que se llama Package, otro que se llama OSM Buildings. Esto para la opción de las edificaciones. Tengo otro para las topografías. Tengo, por ejemplo, dos servidores de información, uno que se llama Aster GDM y otro que se llama Flat Terrain. ¿Cuál es la diferencia? Que Flat Terrain me va a extraer la topografía totalmente plana, como si no tuviese, digamos que altibajos. Esto es muy beneficioso para las empresas que no requieren o no necesitan tener digamos que esta diferencia de niveles. O la otra opción es Aster GDM, que ese sí me lo trae con la topografía. Es decir, vamos a ver esas ondulaciones del terreno pues que trae normalmente, que digamos que tener un terreno totalmente plano pues es muy difícil. Vamos a poder traer información como las vías. Aquí también tenemos el mismo, digamos que servidor que es OSM, aquí para las construcciones, aquí lo tenemos para las vías. OSM también nos trae a nosotros la información de las zonas de vegetación, los parques, zonas verdes que nosotros tenemos si es que las requerimos. Tenemos Mapbox para traer imágenes satelitales y tenemos Mapbox para traer un mapa base. Entonces, una vez yo selecciono la información que yo quiero traer, por ejemplo, aquí quiero traer Flat Terrain, aquí lo único que quiero, lo que me va a preguntar es qué área necesito traer, si toda la área que yo seleccioné previamente o si necesito un área un poco más pequeña. Entonces, si necesito un área más pequeña, pues simplemente selecciono y acomodo el espacio para el área que yo necesito puntualmente de esta topografía. Entonces, así es como yo voy a extraer la información. Una vez yo extraigo la información, ya puedo empezar a generar, mediante las herramientas que tenemos en la parte superior, el diseño de los diferentes volúmenes y de lo que yo deseo realizar. Entonces, en este caso puntual, aquí tengo un proyecto que simula un centro comercial. Aquí tengo otra zona que simula un conjunto de oficinas, digamos que un parque empresarial. Aquí tengo una zona verde, en la zona media tengo una zona verde con una zona de parqueaderos y un teatro. Y aquí en esta esquina tengo una zona de conjunto residencial. Todas estas opciones yo las puedo generar, digamos que de forma automática mediante la inteligencia artificial que ya tiene implementada esta plataforma o lo puedo generar de forma manual. ¿Cómo lo hago de forma manual? Simplemente generando esas volumetrías. Por ejemplo, aquí tengo la opción de volumen. Si yo quiero generar un volumen con una geometría X, por ejemplo, esta que vemos acá, le doy Enter y aquí ya puedo generar como tal la altura de este volumen que yo voy a generar. Puedo hacerlo de forma manual o puedo colocar la altura. Por ejemplo, quiero que tenga 50 metros. Entonces aquí ya me coloco la altura del edificio o de este volumen para 50 metros. Si yo quiero ya dividirlo por pisos, aquí lo único que tengo que hacer es dar la opción que se llama Add Floors o añadir pisos.
Y aquí ya automáticamente me está diciendo que tiene 16 pisos, pero yo puedo colocar que no quiero que sea 16, sino quiero que sea de 15 pisos. Cada piso de 3 metros de altura, por ejemplo. O quiero que tenga 20 pisos de 2 metros de altura. Y así sucesivamente me va a ir acomodando este espacio para los requerimientos que yo necesito. Como ustedes se pueden dar cuenta también, este edificio tiene un color gris y aquí, como nos damos cuenta, hay otros edificios que tienen diferentes colores. Los colores nos indican el uso que va a tener este proyecto. En este caso, este no tiene un uso definido. Por ejemplo, este proyecto acá tiene un color amarillo que me indica que es residencial. Este color verde me indica que es multipropósito. Este color morado que tenemos acá me indica que es un uso comercial. Y esto va, digamos que, a funcionar radicalmente en el comportamiento de mi proyecto. Evidentemente no es lo mismo el consumo energético, el consumo de aguas, el consumo de todos estos insumos para un centro comercial o para un propósito comercial que para un propósito residencial. Entonces, a partir del propósito que yo le dé a mi proyecto, la plataforma me va a ayudar a medir el consumo que va a tener mi proyecto. Entonces, como les decía, puedo hacer esto de forma manual, también lo puedo hacer de forma automática. Voy a mostrarles esta última actualización. Voy a utilizar la inteligencia artificial que tengo acá, que se llama Site Automation, y voy a seleccionar el sitio que ya tenía previamente seleccionado, que es este de acá. Entonces aquí, a partir de un sitio que yo ya tengo seleccionado, él ya me automatiza como tal el uso y la aplicación que yo le quiero dar. Aquí me va a dar la opción de que si quiero diseñar, por ejemplo, desde un espacio totalmente vacío en el centro, si quiero dibujar o diseñar a forma de cuadrícula, si quiero diseñar a forma de panal, si esa forma de panal tengo diferentes variaciones, por ejemplo, esta variación que son construcciones lineales, si son construcciones cerradas, por ejemplo, si quiero tener este pero con esta configuración, me va a arrojar esta configuración que vemos en pantalla y además me va a dar otras variaciones que tenemos acá. Por ejemplo, yo no quiero que sean todas en un mismo sentido como se ven acá, sino que tengan diferentes configuraciones o que sean en formas de semi-anfiteatros. La altura, el número de pisos, quiero que sean edificios de 8 pisos, de 4 metros de altura o de 3 metros de altura. Entonces aquí ya tengo una herramienta de inteligencia artificial que a partir de un área definida comienza a aprovecharme según los requerimientos y digamos que las necesidades que yo tengo, comienza a aprovecharme fácilmente el proyecto. Entonces, estas son algunas de las facilidades que yo voy a tener con esta plataforma. Hay que ahorrarlo para hacer el ejemplo. Y una vez yo genero estas actualizaciones, pues ya comienzo a hacer como tal un uso de la herramienta en cuanto al análisis. Entonces, por ejemplo, quiero ver las horas de sol. Entonces, aquí yo ya tengo unos análisis que ya se han corrido. Entonces, aquí me va a indicar las horas de sol. Este se corrió, por ejemplo, puntualmente en la zona de las que del conjunto residencial que teníamos acá. Aquí vamos a ver las horas de sol que van a recibir las diferentes caras del proyecto. ¿Cómo lo voy a saber? Aquí con esta herramienta que se llama Inspec, voy a saber, por ejemplo, esta cubierta va a recibir casi que 12 horas de sol, pero por ejemplo esta fachada no está recibiendo sol durante todo el día. Esta fachada está recibiendo 2.5 horas, esta fachada sí está recibiendo un poco más de sol y así sucesivamente con cada una de las zonas de mi proyecto. Todo esto va a ser información muy relevante para poder utilizarla posteriormente en el diseño detallado de mis proyectos. Digamos que esta configuración puede que me sirva para lo que yo requiero, pero también puede que no me sirva para lo que yo estoy requiriendo y necesitando para mi proyecto. También puedo hacer, por ejemplo, el análisis de vientos. Aquí ya tengo un análisis corrido. A ver el historial. Entonces aquí me va a indicar sobre mi proyecto cómo es la interferencia del viento. Aquí me está indicando que la mayor cantidad de viento viene desde el sur de la ciudad. Y acá voy a colocar las streamlines o las líneas de viento que me van a mostrar cómo va a ser la interferencia o cómo va a ser la incidencia del viento en mi proyecto. Entonces no sé si se alcanzarán a visualizar. El viento viene de sur hacia norte y el viento estaría incidiendo así en las diferentes componentes de este proyecto que yo estoy generando. ¿Esto para qué me va a servir? Nuevamente utilizo el inspect, saber las velocidades que voy a tener en cada una de las zonas y de esta forma, por ejemplo, determinar si yo tengo una fachada flotante, esta fachada flotante va a resistir el viento que me va a golpear mi estructura en este punto o si por el contrario voy a utilizar este viento o esta velocidad de viento para tener una ventilación natural en mi proyecto. Entonces son muchas las alternativas que yo voy a tener y que voy a poder extraer directamente desde esta plataforma. Otra opción
que se utiliza mucho es la de el potencial de ruido que voy a tener para mi proyecto. Aquí ya también tengo unos análisis corridos y aquí básicamente me va a arrojar el nivel de ruido que va a tener mi proyecto según las vías que va a tener alrededor. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos todas las vías demarcadas que se ven muy claramente, que son pues estas zonas rojas, son vías existentes que están a lo largo, alrededor y dentro de mi proyecto. ¿Esto para qué me va a servir? Nuevamente, para determinar primero cuáles son las zonas más silenciosas de mi proyecto y a partir de esto, ¿qué? Determinar si esto me sirve para mi proyecto o si no. O también, a partir de esto, determinar cuáles zonas son más eficientes para ciertos usos. Por ejemplo, si yo sé, lo que vemos el ejemplo del centro comercial, si yo sé que esta zona, que esos primeros pisos están recibiendo 66 decibeles de ruido, pues yo sé que no va a ser muy conveniente utilizar estas zonas para espacios tranquilos, para zonas de cine, pero si yo utilizo esta zona superior que tengo acá, pues la diferencia es de 10 decibeles, como lo podemos ver en pantalla, de 66 a 56. Entonces esta zona sería mucho más idónea para poderla aprovechar para espacios que son más tranquilos o que se quiere que sean más tranquilos o para zonas, por ejemplo, como un cine que requieren de silencio. Entonces, a partir de esto, pues es mucha la información que yo voy a poder extraer para posteriormente aplicarla a mis proyectos. Como bien les decía, es lo mejor de todo es que la información acá no se queda, sino que yo esta información la voy a poder exportar directamente a Revit. Entonces aquí directamente podemos descargar el complemento que nos permite juntar o digamos que unificar Revit y Forma. Y una vez yo instalo ese complemento, puedo exportar la información directamente a Revit. Y en Revit, ya con estos volúmenes que son referenciales, ya puedo empezar a hacer el diseño detallado de mis proyectos. Listo. Volviendo aquí a la presentación, ya para ir terminando, eh, creo que aquí ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve la pantalla. Entonces, para ir terminando, tenemos actualmente varios entes. Digamos que el ente que gobierna esto a nivel Colombia es el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, pero hay varios entes a nivel internacional que nos certifican nuestros proyectos, digamos que con el comportamiento y consumo que van a tener. Uno de los más conocidos es el del Green Building Council de los Estados Unidos. Este nos certifica las edificaciones o los proyectos con 4 niveles. Colocar aquí el puntero. El nivel básico, el nivel silver, el nivel gold y el nivel platino. Evidentemente, entre más es el compromiso y más es el avance y el ahorro energético y buen uso de los ambientes, pues mayor va a ser la calificación. Tenemos otro ente que es Edge. Edge, digamos que ya se encarga o se centra en la eficiencia de los recursos. Digamos que ya nos habla más hacia la eficiencia de los recursos y de los costos que va a tener el buen uso de los proyectos. Es decir, se centra más en cuánto me voy a ahorrar si utilizo eficientemente los aspectos y los diferentes recursos que tengo a disposición. Ese también tiene diferentes niveles. Tenemos el nivel de entrada, que nos habla de un ahorro del 20% energético, del 20% de aguas y 20% en materiales. Tenemos el nivel Advance, que habla del 40-20-20, y el nivel Cero Carbon, que es el nivel más alto, donde nos dice que ya es un proyecto pues, sustentable o eficientemente sustentable en cuanto al nivel energético, es decir, que no dispone o no depende, más bien, de un servicio de energía, sino que ya es independiente en ese sentido y que tiene ahorros de agua y de materiales del 20%. Entonces, esta es otra entidad que me certifica los proyectos. Tenemos la certificación CASA, que esta ya más, va más hacia la mano de los proyectos de vivienda de interés social, que ya aquí ya nos habla más que todo de la situación actual del proyecto y de la mejora del entorno del proyecto, es decir, el confort del proyecto, la ubicación del proyecto, la funcionalidad del proyecto y cómo está mejorando la calidad de vida de los habitantes de este proyecto. Y una última, ya a nivel Colombia, que se llama Envision, pero pues esta ya está más enfocada hacia la infraestructura. Entiéndase por infraestructura todos los proyectos que no son habitables. Entonces, todo lo que no sea habitable es infraestructura. Entonces, como lo podemos ver acá, digamos que estos son algunos de los proyectos que caben dentro de lo que es la infraestructura. Por último, vamos a hablar de 3 casos de éxito muy importantes, muy relevantes. El primero de ellos es el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Este es un referente a nivel nacional
e internacional. Es uno de los pocos aeropuertos en el mundo que tienen el nivel Platinum, es decir, el máximo nivel para digamos que un proyecto, en este caso un proyecto de infraestructura, como lo vimos hace un momento. ¿Y esto por qué? Porque este es un proyecto que en su desempeño energético tiene un 94,2%, es decir, que este está a menos de nada de poder ser un proyecto totalmente independiente de un servicio público de energía. Además de esto, tiene un 80% de ahorro en la gestión de aguas, un 77,8% en la gestión de materiales y manejo de obra y alcanzó un 72% en cuanto a la calidad y ambiente interior. Entonces es un caso de éxito bastante relevante y digamos que es el mayor referente en nivel Colombia en cuanto a este tipo de certificaciones. Tenemos el segundo, otro que está ubicado en Medellín, este se llama el Merco Orgánico Natural. Como tal, es una unidad, digamos que es un mercado, una unidad gastronómica que cuenta con 11, eh, digamos que restaurantes, unidades dentro de su complejo. Este proyecto tuvo diferentes calificaciones en cuanto a el componente energético, tuvo 18,23% de ahorros, en cuanto al ahorro de aguas, 42,3%, en cuanto al ahorro de materiales, que eso es muy importante, tuvo un porcentaje muy alto, que fue el 96%, y en cuanto a la calidad del ambiente interior y entorno, tuvo una calificación o una mejora del 30%, lo cual le otorgó una calificación Lead Gold, como lo estamos viendo en pantalla. Y un último ejemplo, que este es uno de los más relevantes que está en construcción todavía, se llama el Vivero Parque Residencial. Este ya queda en Cali, hacia el suroriente de Cali, todo lo contrario hacia la zona. En Cali los cerros están ubicados al occidente, contrario a como están en Bogotá. Entonces están al suroriente de Cali. Es un complejo habitacional en el cual están involucradas varias constructoras y es, digamos que un área bastante grande. Son, digamos que 100 hectáreas, pero se considera que pueden llegar a ser más de 160 hectáreas las que van a ser intervenidas. Este también tuvo una calificación LEED Gold y esto en componentes como el ahorro energético, que es del 6,5%, que parece ser bajo, pero ya vamos a ver más adelante que no es tan bajo, un ahorro del 39% en consumos de agua, un ahorro del 14,3% en el manejo de materiales y manejo en obra, y una mejora del 35 o 36% para ser un poco más conservadores de la calidad interior y entorno del proyecto. Ahora, teniendo en cuenta y tomando como referente este proyecto, ¿cuánto podemos llegar a ahorrar? Si nosotros utilizamos el indicador del anterior proyecto, que fue del 6,5% eh, para, para el ahorro energético y el 39% para el consumo de agua, teniendo en cuenta los primeros indicadores que fueron 150 litros por persona y 110 kilovatios hora por hogar. Si nosotros tomamos en cuenta esos indicadores, estamos ahorrando en cuanto a energía 7,15 kilovatios al mes por hogar y 58 litros de agua al día por persona. Esto parece poco, pero si tomamos en cuenta el anterior proyecto, que tiene un aproximado de 7.000 viviendas, digamos que esto es un redondeo muy grande, 7.000 viviendas que en realidad pueden ser más, pues tomando en cuenta esos indicadores podemos llegar a ahorrar más de 50.000 kilovatios hora al mes. Es decir, es una cantidad muy grande. Para que nosotros lleguemos a dimensionar cuántos son 50.000 kilovatios, un hospital de primera categoría con la capacidad de atender a 150.000 personas y con máquinas de última tecnología utiliza 30.000 kilovatios hora al mes. Es decir, que con 50.000 kilovatios podemos abastecer 1,7 hospitales de este tipo. Entonces, para que tengamos en cuenta y dimensionemos la cantidad de energía que podemos llegar a ahorrar, simplemente teniendo en cuenta diferentes aspectos en cuanto al proceso constructivo de nuestros proyectos. Y en cuanto al ahorro energético, multiplicando esto por el número de viviendas, pues podemos llegar a ahorrar simplemente en un día más de 400.000 litros de agua. Entonces son números bastante grandes que, como se pueden dar cuenta, en porcentajes del proyecto se ven pequeños, pero ya pasándolo a lo macro y pasándolo al total de habitantes de un proyecto, pues pueden llegar a ser muchos los ahorros que tenemos. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si la información se entendió, si fue, digamos que, de provecho para ustedes.
Aquí son libres de abrir el micrófono, si quieren abrirlo, si quieren preguntar por el chat también, no hay ningún inconveniente, como ustedes lo prefieran, ¿vale? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Espero que no tengamos preguntas Hola porque se entendió Santiago, todo. hola, ¿me escucha? Hola Miguel, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, Santiago, no, agradecerte. Muy clara la información, interesante todas estas nuevas novedades. Y preguntas creo que no me surgen porque la información fue tan clara que así podemos avanzar a futuro con estos nuevos proyectos. Vale De Miguel, mi muchísimas parte, gracias. todo estuvo muy claro. Gracias, Santiago, por el espacio. Listo Miguel, muchas gracias. Creo que Michael tienes la mano levantada. Sí, hola Santiago, ¿cómo estás? No, Santiago, igual, Michael, felicitarte y la información estuvo completamente clara, muy completa y no, pues exhortarte a que sigas así con con estos temas que son de buen interés. Muchas gracias, Santiago. listo, muchas gracias Michael, muchas gracias a todos. Bueno, pues de mi parte era la información que quería traerles. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar directamente con nosotros, conmigo, con cualquier, digamos que compañero de la línea. Ya saben que nosotros somos Nexus de Colombia, habemos 8 personas que atendemos la línea de AutoEx, entonces se pueden comunicar con cualquiera de nosotros para poder solventar las dudas o inquietudes que ustedes puedan llegar a requerir, ¿vale? De mi parte no es más. Espero tengan un excelente resto de día, un excelente resto de semana. Nos estamos comunicando. Ya saben, cualquier duda, inquietud en cuanto a la parte técnica, sobre todo es conmigo. Si ya son temas un poco más comerciales y de precios, se pueden comunicar conmigo también, pero pues yo los redirigiré con las personas encargadas para que les puedan atender en este tipo de solicitudes. ¿Vale? Un abrazo y espero se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia y por haberse quedado hasta el final. Me pasé 4 minuticos, pero bueno, no es más. Espero tengan un excelente Gracias, resto de día. Santiago. Hasta luego a todos. Gracias, gracias. Espero que estén muy bien.